Hace exactamente un año, si hubieras buscado el nombre de Rafa Hodar en el ranking ATP, habrías tenido que bajar hasta el puesto 686. Y eso ya después de haberse dado a conocer un poco en el circuito. Hay jugadores que llevan toda su carrera sin salir de ahí y ni siquiera aparecen nunca en la élite. Esta semana, ese mismo chico está en el puesto 42 del mundo, con solo 19 años y en su primer año completo como profesional. Y hay algo en esta historia que nadie te está contando del todo bien, que va mucho más allá de los números, y que tiene que ver con una decisión que tomó hace no mucho tiempo y que lo cambió todo. Antes de que te lo cuente, quiero que te quedes con una imagen. Hace 2 semanas, en Marrakech, un chico de 19 años levantó su primer trofeo ATP. Del otro lado de la red había un jugador de 36 años, un señor que ha dado vueltas por el mundo, jugando al tenis profesional desde antes de que Hodar empezara la primaria. Y lo que pasó en esa pista fue tan claro y tan contundente que cuando acabó el partido, la gente se preguntó de dónde había salido este chico y por qué no sabía más sobre él. No he visto ni un vídeo de este chico en YouTube, así que hoy te lo cuento todo. ¿Quién es Rafa Hodar? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo exactamente para subir tan rápido? Y la comparación que a mí me parece más interesante con otros jugadores de su generación que también están haciendo ruido. Y al final del vídeo te voy a decir algo sobre Hodar, que Alcaraz dijo sobre él y que no deja indiferente a nadie. Cuando empezó 2026, Hodar estaba en el puesto 165 del ranking. Y la verdad es que ya eso era un salto enorme, comparado con donde estaba 12 meses antes, que era el 895. Pero nadie imaginaba lo que iba a pasar en los siguientes 4 meses. El año arrancó en Australia. Pasó la quali del Open de Australia, que ya de por sí es una hazaña para un jugador de su ranking, y ganó su primer partido en un Grand Slam. A los 19 años, primer Grand Slam y primera victoria. Está claro que eso no lo hace cualquiera. Después vino la gira americana en pista dura. Algunos buenos resultados, algún tropiezo, lo normal para alguien que está aprendiendo el circuito semana a semana. Ganó a Cameron Norrie en Acapulco, llegó a la tercera ronda de Miami, pasando también por la quali, y cuando llegó la temporada de tierra, pasó algo que nadie tenía en el calendario. Marrakech, un torneo ATP 250 en África sobre tierra batida. Un torneo donde Hodar no tenía presión, no era favorito de nada, y donde simplemente fue partido a partido, haciendo lo que sabe hacer. Ganó a Lajovic, a Machak, que es un jugador que ha derrotado a varios top 10 en su carrera, y también se cargó a Müller. Y en la final, en 70 minutos, barrió 6-2 y 6-3 a Marco Trungelliti, un argentino de 36 años, que ese día se convirtió en el finalista primerizo más veterano de toda la historia del ATP Tour. Hay que fijarse bien en eso. Había jugadores con 20 años más de circuito que Hodar, y el que se fue con el trofeo fue él. 8 victorias consecutivas después de ese título. Y la semana pasada, en el Conde de Godó de Barcelona, llegó a semifinales de un torneo ATP 500, que es la categoría justo por debajo de los Masters 1000. Ganó a Munar, a Hugo Carabelli y también Norrie en cuartos de final, en apenas 1 hora y 10 minutos. Sí que cayó en semis contra Fields, que acabó ganando el torneo y que es un jugador top 25 del mundo. Pero perder en semis de un 500 contra el campeón del torneo no es un fracaso. Es exactamente el tipo de partido que necesita jugar para seguir creciendo. El resultado de todo esto: esta semana Hodar entra por primera vez en el top 50, número 42 del mundo, y hace un año estaba en el 686. Si nos vamos un poco atrás, la historia de Hodar tiene una curiosidad que mucha gente no sabe. Cuando terminó el circuito junior en 2024, donde ganó el US Open Junior, el Grand Slam más importante para los jóvenes, firmó un acuerdo con la Universidad de Virginia para jugar tenis universitario en Estados Unidos. Eso significaba parar, salirse del circuito profesional durante una temporada y competir en el tenis universitario americano, que es un nivel interesante, pero que no es el ATP. Y lo hizo, estuvo allí. Y a finales de 2025 tomó la decisión de dejarlo todo y volver. De decir que no a la universidad, que no al camino seguro, y apostar por el circuito profesional de una vez. Su padre, que también se llama Rafa y le acompaña en cada torneo, fue parte de esa conversación. Y desde que tomó esa decisión, lo que ha pasado ha sido una de esas historias que el tenis regala de vez en cuando. En 2025, jugando todavía en el circuito Challenger, que es la división de plata del tenis, por debajo del ATP Tour principal, ganó 3 títulos, en Grecia, Nebraska y Virginia. 3 títulos en la misma temporada, y cerró el año participando en las Next Gen ATP Finals, el torneo de los 8 mejores jóvenes del circuito, todo eso con 18 años. Pero nada de eso era comparable con lo que vendría después. Pero los números solos no explican por qué este chico está subiendo tan rápido. Hay algo en cómo juega,
y en cómo compite que merece una explicación. Hodar mide 1,90 m y un saque, que cuando funciona bien es muy difícil de leer. Pero lo que más llama la atención no es el físico, es la cabeza. En Marrakech, en la final, apenas se dio 5 puntos con el servicio en todo el partido. Eso no es suerte, sino es saber exactamente lo que estás haciendo en los momentos más importantes y decisivos de un partido. Pero hay algo más. Arthur Fils, el francés que le eliminó en las semis de Barcelona, dijo algo después del partido que me parece muy interesante. Dijo que el juego de Hodar se parece más al de Sinner que al de Alcaraz. Y si lo piensas, tiene sentido. Hodar no es el tipo de jugador que te va a hacer 3 dejadas seguidas y un globo imposible. Construye los puntos desde el fondo, con profundidad, con paciencia, con un fondo físico que para ser de primer año en el circuito es llamativo. Es un jugador ordenado, que sabe esperar, y no se precipita. En Barcelona demostró algo más, que sabe manejar la presión. En el Conde de Godó, en cuartos de final, llegó a ser el único español en el torneo porque Alcaraz se había tenido que retirar por lesión. Con 19 años, siendo el último español en pie en un torneo en casa, delante de su público, en la pista Rafa Nadal. Y no se asustó, ganó. A Norrie en menos de 70 minutos, y le compitió de tú a Fils en semis. Lo que dice Hodar en las ruedas de prensa también dice mucho de quién es. Cuando le preguntan si va rápido, responde algo que no es habitual en alguien de su edad. Dice que solo piensa en mejor y seguir progresando como tenista, pero manteniendo la misma humildad que le caracteriza. Con 19 años, eso no lo dice alguien que se ha dejado llevar por los resultados. Lo dice alguien que tiene muy claro dónde está y hasta dónde quiere llegar. Y aquí viene la parte que a mí me parece más interesante de todo lo que está pasando. Porque Hodar no está solo en esta carrera. Hay varios chicos de su misma generación que también están haciendo cosas increíbles. Y la comparación entre ellos da mucho que hablar. El más conocido y mediático de todos es Joao Fonseca, nacido también en 2006 como el español. Fonseca lleva un poco más de tiempo en el circuito y ahora mismo está en el puesto 31 del mundo. Ha ganado 2 títulos ATP, uno en Buenos Aires y otro en Basilea, y llegó a octavos de Indian Wells este año, perdiendo contra Sinner en 2 tie-breaks. Es el jugador nacido en 2006 mejor clasificado del mundo, aunque Hodar ya le pisa los talones. Luego está Jakub Mensik. El checo tiene un año más que él, 20 años, y ya tiene un Masters 1000 en el bolsillo. Ganó Miami el año pasado, derrotando a Djokovic en la final. Es el que más ha avanzado de todos ellos, aunque lleva más tiempo en el circuito. Y en el lado español, hay otro nombre que no se puede ignorar: Martín Landaluce. Mismo año que Hodar, mismo club de formación, el Chamartín. Esta semana ha entrado también en el top 100 por primera vez, concretamente en el puesto 99. 2 chicos del mismo club, del mismo año, en el top 100 al mismo tiempo. Eso no se había visto desde hace tiempo. Lo que hace especial la historia de Hodar en este contexto es que es el más reciente en llegar. Fonseca lleva más tiempo, Mensik también lleva más tiempo. Y Hodar, en su primer año completo como profesional, ya está casi a la altura de todos ellos. La pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo es: ¿hasta dónde puede llegar? Y aquí te cuento lo que prometí al principio, lo que dijo Alcaraz sobre el madrileño. Carlos no es de los que regala elogios fácilmente. Cuando habla de otros jugadores, suele ser educado pero sin exagerar. Pero cuando le preguntaron por Hodar en la rueda de prensa del Conde de Godó, dijo que es un grandísimo jugador, que lo está siguiendo de cerca y que desde que lo vio en Australia se quedó alucinado de su velocidad de bola. El número 1 del mundo en ese momento, porque cuando dijo eso, Alcaraz era todavía número 1, describiendo a Hodar como un grandísimo jugador. Con 19 años, en su primer año completo en el circuito. Esta semana Rafa va a estar en Madrid, en el Mutua Madrid Open, un Masters 1000 de alto prestigio, en casa y con el ranking más alto de su vida. Y además, ya tiene asegurada la clasificación directa para Roland Garros, el torneo más importante del año en tierra batida, sin tener que pasar por la previa. Eso significa que en pocas semanas, Hodar va a estar compitiendo en el mismo cuadro que Alcaraz, Sinner, Zverev y muchos otros tenistas top. Hace un año era el 686 del mundo, esta semana es el 42. Y lo mejor de esta historia es que él mismo dice que todavía le queda un margen de mejora enorme. Y si alguien que ha hecho lo que ha hecho dice eso, lo que viene después da mucho que pensar. No te vas a encontrar este contenido por más que busques por ahí, así que te recomiendo que te suscribas al canal y le des apoyo para más videos de calidad. Nos vemos en el siguiente.